¿Qué es mi realidad desde el punto de vista de mis emociones? Introducción. Argumentación. Conclusiones. Bibliografía. Introducción. Dame una señal de que has prestado atención en alguna de las cosas que he creado y házmelo llegar de una forma que nunca esperé. Haz que me sorprenda de mi capacidad de experimentar estas cosas y hazlo de la forma que no quede ninguna duda de qué viene de mí. Fue la frase que más me impresionó al leer el libro ¿Y tú qué sabes? Comenzaré esta interpretación con una pregunta simple. ¿Qué es mi realidad desde el punto de vista de mis emociones? Esa sería entonces la pregunta fundamental en donde podría descifrar qué es la realidad de mi vida. Durante años hemos estado metidos en nuestra zona de confort, que es donde nos sentimos cómodos y no queremos salir de ahí por nuestro miedo de hacernos las preguntas que nos harían cambiar de ideas e involucrarnos en un viaje de nuevas alternativas y creencias que en la mayoría de los casos no son propias sino de nuestro entorno. Debería expresar las confusiones que hasta el momento he tenido, de lo que sé y lo que no sé, lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que descubrimos cuando nos decidimos a crear nuestras propias realidades sin pensar en que todo está escrito. Durante toda la vida hemos desarrollado una serie de creencias que afectan nuestra manera de ser, como individuo y como sociedad. Existen muchas teorías y principios que son señalados en este libro y que debido a su importancia se puede entender cómo es que el pensamiento humano puede cambiar la realidad del individuo y del medio que lo rodea y, sobre todo, cómo puedo yo, ir creando mi realidad. Argumentación. Nuestro mundo está lleno de muchas realidades el cual nos invitan a crear nuestra propia realidad, partiendo de que nos proponemos hacer un viaje por las innumerables y extrañas cosas que existen. Empecemos por plantearnos las grandes preguntas, las cuales abren las puertas a nuevas maneras de ser en el mundo en que vivimos, ayudando a conocer el verdadero sentido, que no se encuentra en el saber, sino en el misterio, descubriendo y creando nuestra propia manera de vivir. Hacernos una gran pregunta probablemente nos abrirá nuevas formas de ver en el mundo en que vivimos. Puede resultar un catalizador para transformarnos, para crecer y para avanzar. Por lo que podemos decir que las grandes preguntas nos inducen a descubrimientos que producen entusiasmo especial al darnos cuenta de que no tenemos la respuesta. Física cuántica está compuesta por varias hipótesis, ideas, opiniones. Podríamos decir que todo lo que nos pasa adentro crea lo que nos pasa afuera. Eso es lo que dice esta ciencia, que es todo lo contrario de los pensamientos tradicionales. La física cuántica se basa en el cálculo de las posibilidades. Las partículas aparecen y desaparecen a dónde se fueron, cuando no están aquí. Una posible respuesta. Van a un universo alternativo en donde la gente está pidiendo respuesta a la misma pregunta. Las partículas no van a ninguna parte, ya que las partículas son fluctuaciones y las reglas de la física dicen que estas pueden perfectamente existir en algún momento o lugar y pueden no existir en otro momento o lugar. Durante décadas los poderes de la mente han sido cuestiones asociadas al mundo esotérico. La mayor parte de la gente desconoce que la cuántica, es decir, el modelo teórico y práctico dominante hoy día en el ámbito de la ciencia ha demostrado la interrelación entre el pensamiento y la realidad y que cuando creemos que podemos, en realidad podemos. En estudios sobre el cerebro humano se determinan dónde se produce cada una de las actividades de la mente. Estos experimentos han comprobado algo aparentemente raro. Cuando vemos un determinado objeto aparece actividad en ciertas partes de nuestro cerebro, pero cuando se indica al sujeto a que cierre los ojos y lo imagine, la actividad cerebral es idéntica. Entonces, si el cerebro refleja la misma actividad cuando ve que cuando siente, llega la gran pregunta: ¿cuál es la realidad? La respuesta es que el cerebro no hace diferencias entre lo que ve y lo que imagina. Para el cerebro es tan real lo que ve como lo que siente. En otras palabras, fabricamos nuestra realidad desde la forma en que procesamos nuestras experiencias, es decir, mediante nuestras emociones. ¿Creo yo la realidad o la realidad me hace a mí? Pues creo que la mente, la materia y la conciencia es igual a la realidad. Cada persona adopta lo que cree y lo que toma como verdad. Nuestras ideas dirigen nuestros cuerpos para construir la realidad que experimentamos todos los días de nuestras vidas. La única forma de hacerse bien a uno mismo no es lo que se le hace al cuerpo, sino lo que se le hace a nuestra mente, que es nuestra realidad, nuestra vida. ¿Cómo puedo cambiar mi realidad? Y la respuesta sería: con mis propios pensamientos, diré que sí puedo hacerlo, porque puedo cambiar de posibilidades y yo puedo escoger
por lo tanto yo misma creo mi realidad. Por lo tanto yo decido si quiero sentirme bien, por ejemplo, en mi ambiente de trabajo y crear mi propia satisfacción laboral en mi entorno. Es fácil para las personas aceptar una realidad cuando es buena, pero no podemos aceptar que cuando sucede algo malo es también producto de nosotros por medio de nuestros reflejos negativos. El pensamiento es lo principal de todo. El pensamiento puede afectar nuestro cuerpo, por ende debemos aprender a que el pensamiento positivo oculte a nuestros pensamientos negativos. En tal sentido se entiende que todo ser humano puede salir de su paradigma y atreverse a crear su propio camino, enfrentándose a las adversidades del mundo, pero tomando en cuenta que de cada situación que le ocurre se puede adquirir un conocimiento el cual servirá de base para una nueva manera de ver y hacer las cosas. Yo soy mis átomos, mis moléculas, todo es real, pero en diferentes estructuras. Nuestro cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve y lo que recuerda. Son las mismas ideas, sentimientos, pensamientos que se crean ahí, todo se conecta y se forman modelos. Cualquier información que captemos del entorno está ahí, pero serán empañadas por nuestros mismos recuerdos, por nuestra memoria. Lamentablemente en la vida no todas las personas tienen la capacidad de descubrir el poder que ellas tienen para mejorar su realidad y el entorno en donde viven. Nosotros como seres humanos podemos dominar nuestro cuerpo y nuestra mente, aunque muchos no lo crean. ¿Cuál es mi verdad? El ser humano siempre se ha preocupado por la búsqueda de la verdad. Esto se materializa en la persecución de ideas, creencias, estilos de vida y vías de perfeccionamiento. Las emociones son vida, el problema es que como las miramos es como las percibimos. Las emociones nos ayudan en la percepción para reforzar químicamente algo en la memoria a largo plazo, de esta manera impresionar al cerebro y asociar cierto tipo de sentimiento con la realidad. En el cerebro tenemos el hipotálamo, que es el encargado de tomar y procesar unas proteínas llamadas péptidos que se ensamblan para formar neuropéptidos. Nuestro cerebro produce sustancias químicas que son las que crean las sensaciones que se corresponden con los estados emocionales que experimentamos diariamente. Así pues tenemos sustancias químicas para cada estado emocional. Estas sustancias son liberadas hacia el torrente sanguíneo que las lleva por el cuerpo. Las células tienen receptores para los péptidos. Cuando un péptido se engancha con una célula, este le manda una señal, transformándola, desencadenando un torrente de energía bioquímica. Tenemos adicciones porque nunca antes hemos visto algo mejor como de escoger otras opciones. Si llevamos una vida monótona, nunca podremos abrir nuestra mente a nuevos conocimientos o informaciones que nos estimulen, porque no existen estos tipos de datos. Por lo tanto, nuestros deseos nunca llegarán a salir a la superficie y se retraerán. La pregunta es si cambio de adicciones, cambiaré de vida, y si cambio de vida, cambiaré de decisiones. Lo importante en el tema de la adicción no solo es reconocerla, sino entender que como humanos tenemos científicamente la capacidad de cambiarla, ya que nacimos para evolucionar y utilizamos nuestra inteligencia emocional para actuar y elegir las mejores decisiones. La felicidad es una elección y no cuestión de azar, por tanto aquellos que eligen constantemente sus decisiones de vida sin estar pensando en la aprobación social son los que logran ser felices. La vida es un regalo que nos da Dios para vivirla, por tanto debemos elegir la mejor forma de vivirla, siendo arquitecto de nuestro propio destino, utilizando la perseverancia como herramienta diaria. Quien persevera resiste y termina ganando. Perseverar es ayudarnos a ser pacientes con nosotros mismos. Los paradigmas tienden a convertirse en moldes inflexibles. Las personas que son flexibles en sus paradigmas tienen la capacidad de ver cambios y tienen la visión del futuro, ya que son capaces de romper sus viejos paradigmas para construir constantemente nuevos. Otro ejemplo de paradigma correlacionados con las relaciones laborales es que tendría que hacer lo que mi jefe me imponga, pero simplemente bastaría con estar de acuerdo a que no estoy de acuerdo con él, porque yo tengo mis propias ideas de lo que o no es correcto desde mi punto de vista, el cual es diferente al resto de las personas. La razón es saber cómo expresarlo. Es por esto que debemos analizar nuestras vidas e identificar todos aquellos paradigmas que nos perjudican. Debemos romperlos y cambiarlos por nuevas creencias. Es necesario ver la vida con optimismo y realismo, llenarnos de pensamientos como soy capaz, si puedo. Soy carismático si es posible, y de todos aquellos enunciados que nos promueven la alegría de la vida.
Todo en la vida tiene una parte positiva y negativa, todo depende de la óptica con que lo miramos. De nosotros depende escoger el lente que más nos convenga. Así creamos nuestros paradigmas tratando de encajar en el lado positivo de nuestras vidas y quienes no lo hacen. Tienen una vida marcada por la inseguridad, desconfianza, temor y estrés y todos aquellos sentimientos negativos que nos hacen la vida más difícil. Entonces el hombre en su búsqueda de la felicidad debe escoger entre vivir o sobrevivir, entre tomar lo positivo o lo negativo, todo depende del cristal con que se miren los problemas. En nuestras manos está el escoger, si queremos una vida bella, llena de alegría, armonía y emociones. Conclusiones. Luego de leer el libro ¿Y tú qué sabes?, he llegado a las siguientes conclusiones. Tenemos que romper con el paradigma que nos limita a crecer y ser felices en nuestras vidas y crear nuestras propias ideas de vida, enfocándonos en lo que queremos y qué es lo que verdaderamente tiene sentido en la vida. Y contestando a mi pregunta inicial, ¿qué es mi realidad desde el punto de vista de mis emociones? Pues evidentemente todas las personas somos un misterio, un enigma y cada quien crea su propia realidad. Lo que hacemos es contarnos una historia de lo que es el mundo exterior. La información que procesamos siempre estarán impregnados por las experiencias que hemos tenido y por respuesta de nuestra inteligencia emocional, percibiendo que todas las posibilidades existen en un mismo tiempo, así poder elegir y decidir nuestro destino. Tal cual como se expone en la ciencia de la física cuántica, la física de las posibilidades. Esa es mi realidad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.